Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. Iniciamos este nuevo año 2023 rememorando algunos de los temas tratados durante el año 2022 con la aguda defensa de intelectuales y artistas que desde nuestro estudio socializaron su pensamiento. ¿Cómo pudiéramos hablar de la televisión hoy en Cuba? Habría que hablar de la televisión en tanto la función de acompañamiento y de sedimento cultural que también produce. A menudo, como los cubanos solemos ser apocalípticos, le negamos a la televisión y en menor medida a la radio la posibilidad de sedimentar cultura. Si yo me remitiera ahora, por ejemplo, al canal Telemundo en el año 60, podría decir que había un programa llamado Universidad Popular, uno de cuyos panelistas era Ricardo Alarcón de Quesada. Entonces, evidentemente, ese no era una televisión barata o sin cultura, sino una televisión con una proposición cultural y estética. Si tenía un programa llamado Pueblo y Cultura, idem. Y por ahí para allá, porque a veces queremos ver de la televisión lo que a cada uno le parece y también muchas veces los públicos halan agua para su molino. Y evidentemente todo no es en blanco y negro, todo tiene muchos matices. Hay que reconocerle a la revolución que le dio un vuelco a la televisión comercial, empezando por desaparecer los comerciales, porque esa revolución que había llevado a cabo en el ámbito de la educación y del desarrollo cultural del país también tuviera su espacio en el mundo de la televisión. Inclusive hay que reconocerle al comandante, entre tantas cosas, el hecho de la función educativa plena de la televisión y por supuesto las teleclases cuando faltaron maestros, la programación educativa directa, la llamada programación educativa indirecta que estaba compuesta por muchos programas de índole cultural y por supuesto el florecimiento de proyectos que por citar uno solo, que me es muy cercano y como ella también fue un miembro prominente de la Unión, debo decirlo, los 25 años de Álbum de Cuba con Esther Borja. Evidentemente no todo en la televisión ha sido en contra de la cultura, sino a favor en muchos casos. Y por lo tanto hay que reconocerle a la televisión que como en todas las esferas de la vida hay zonas claras y hay zonas oscuras. Si no el mundo no sería mundo. Y si no, algunos miembros que llevamos años en la televisión no habríamos tenido la posibilidad de integrar las filas de la Unión. Sin embargo, en los años fundacionales de la UNIAT no estaban los realizadores de la radio y de la televisión. Eso vino a suceder mucho tiempo después. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió de esa manera? Realmente cuando se creó era una unión de escritores, como sigue siendo, y artistas, pero artistas de lo que se consideraban manifestaciones artísticas directas que no se cuestionaban o no se discutían. Es decir, la música, sobre todo con más peso en el componente clásico de la música que en el popular, aunque había exponentes de lo popular, las artes visuales con todo el mundo de la plástica y por supuesto la literatura en primerísimo lugar. Pero yo podría decirle ahora, y no se sorprenda, que un director de televisión tan importante como Silvano Suárez fue admitido en la etapa fundacional de la UNEAC gracias a que tenía publicado un libro de cuentos. No como director de televisión, sino como autor de un libro de cuentos. Claro, por suerte para todos nosotros, que mirábamos a la UNEAC, como dije un día, como quien mira hacia el cielo, tuvimos la oportunidad de entrar a la casona, de ser parte de la UNEAC y desde la UNEAC tratar de influir en el desarrollo cultural y en el entramado social del país, porque esa también es una de las tareas de la UNEAC. ¿Recuerda? 1977. ¿Recuerda Artigas cómo fue su entrada? Sí, alguien de la talla de mi querido amigo Abel Ponce, que en gloria esté. Abel Ponce se acercó a un grupo de nosotros, los que en ese momento
éramos jóvenes, porque todo el mundo ha tenido 15 en su momento, y nos dijo que por qué no llevábamos un currículum, que por qué no tratábamos de crecer, etc. Y en ese tiempo se crecía no solo por el currículum destacado, de ahí el concepto de vanguardia artística, sino por menciones, reconocimientos, premios nacionales y posteriormente internacionales, porque siempre se ha cuestionado mucho que si en las manifestaciones de la televisión se crece indebidamente, y es que los perfiles de los equipos de realización, tanto de radio como de televisión, son perfiles múltiples y todos los creadores son artistas, a lo mejor unos más, otros menos, a lo mejor algunos son más o menos conscientes de ello, pero un sonido que no tenga vuelo artístico atenta con todo audiovisual. Unas luces sin concepto artístico atentan contra el desarrollo del programa y contra su función artística. Una cámara monótona y mal empleada también es atentatoria. La musicalización, en fin, eso no es de mucho análisis. Inclusive a veces se decían cifras, se decía, esa asociación creció desmedidamente. Bueno, por el tiempo en que después yo estuve al frente de la asociación, tenía mi querido amigo y admirado compositor Harold Gramach 2.000 miembros en música con 4 perfiles. Y nosotros todavía teníamos 1.700 en cine, radio y televisión con 15 perfiles. Habíamos crecido, pero quizás no tanto como se decía por tradición oral. Me encantaba la televisión, siempre fui un fanático a la televisión porque en mi casa había televisión desde el año 51. Y yo me conocía todos los programas, todos los artistas, los horarios, todo. Y entonces me manda a pasar el curso. Yo paso el curso y cuando termina el curso me dice Cerguera, se supone que tú debías irte para Santiago de Cuba, pero como tú eres licenciado en historia, te voy a ubicar donde se escribe la historia diaria de este país. Y me ubica en el Noticiero Nacional de Televisión. Yo le digo, bueno, perfecto, yo, el noticiero. Ahí estuve 25 años. Pero yo necesito que usted me permita conocer otros géneros, otros programas, para no encasillarme en el informativo solamente. Y ahí empecé a hacer teatros con Ana Lasalle, con Nelson Dor, con Cholito, Armando Soler, Cholito. Es decir, yo trabajaba, mi base era el informativo, el noticiero, pero yo hacía otro tipo de programas musicales, en fin, hice muchas cosas, hice series, la serie Relatos sobre Lenin con Lilian Llerena, en fin. Algo estupendo, porque suele pasar en nuestro medio que cuando usted logra hacer una especialización, se queda ahí, o pertenece a los informativos o pertenece a la redacción variada, y ha tenido la suerte de estar en... Y el informativo, como era un programa diario, en vivo, el noticiero, me dio una agilidad para el manejo del switcher, que yo lo aplicaba en los otros programas. Hablemos entonces del vínculo con la UNIAC, que una persona como usted con tanta responsabilidad no descuidó y estuvo participando en eventos significativos como el Caracol, también ha sido jurado de prestigiosos festivales y este concurso que es tan querido por la UNIAC. Vine a entrar en la UNIAC en el año 90 y ahí colaboré con Lisette Vila primero, con Artiga después, con Rosalía Arnay después. Bueno, y ahora está mi amiga Lourdes de los Santos, pero es cuando menos he podido colaborar con ellos. Ahí pertenecí al Consejo Nacional un tiempo. Después en una de las nuevas congresos dejé de pertenecer al Consejo Nacional y participaba como comisión de selección para ingreso a la UNIAC en la Asociación de Radio, Cine y Televisión. También fui jurado del Caracol, junto a muchos compañeros, con Artiga, con Tomás Piar, en fin. Y
y siempre he sido un colaborador efectivo de la UNIAG. Sin mi cotización, asisto ahí, estoy vinculado porque tengo sentido de pertenencia, eso es muy importante. La UNIAG para mí es muy importante, porque ahí están mis compañeros, mis colegas, y entonces para mí siempre ha sido muy importante la UNIAG. Bueno, imposible estar cerca de un gran realizador de la televisión cubana y no hablar de ese tema que nos motiva a todos, porque somos realizadores de la televisión, pero también la criticamos y también queremos mejorarla. Cuando se sienta como espectador al recibir algunos productos con los cuales quizás no está muy feliz y con otros que sí, evidentemente siente disfrute, ¿qué siente que debe incorporar la televisión? ¿Qué nos falta para perfeccionarla? Mira, yo critico muchísimo la televisión. Claro, con mucho tacto, porque cada director ve lo que tiene enfrente de una forma distinta y quisiera hacerlo de una como lo hubiera hecho yo. Y entonces no siempre uno puede ser eso. Y yo critico la televisión porque quisiera que la televisión cubana, que no es de las más malas del mundo, porque ahí hay mucha gente que está equivocada. El que ha viajado un poquito sabe que llega a un país y lo que ve es un espanto, y la de aquí no es la más mala del mundo. Tiene sus defectos, como todo. Todos tenemos defectos. Hay cosas que nos salen bien, hay cosas que no nos salen bien, y por supuesto hay que mejorarlas. Hay errores que a veces se cometen que injustificadamente, pero bueno, hay que solucionarlo y hay que salvarlo. La televisión siempre ha sido mi vida. Desde niño, yo toda la vida, mi madre cuando se enteró, esto lo digo también siempre, que yo iba a pasar un curso de director de televisión, me dijo, yo sabía que él terminaba en la televisión. ¿Por qué? Porque desde que llegó el aparato Hallicrafter a mi casa en el año 51, un aparato grandísimo de madera así, con una pantallita de 14 pulgadas así, yo me conocía todo lo que pasaba en la televisión. El proyecto, de cierta manera, que inicialmente se llamaba Hasta Cierto Punto, jugando con los dos títulos de esas películas, data del año 2004 y yo lo presenté a la televisión, pero en aquel momento no se probó, no se canceló, pero no se aprobó. Y Magda Recic, con la que yo colaboraba en Espectador Crítico, y siguió colaborando, me insistía, ay, pero tú tienes que hacer un programa en la emisora, en La Habana Radio. Y yo, Magda, a mí la radio no tengo mucho tiempo. Hasta que me insistió, y yo le dije, bueno, yo tengo un proyecto de un programa de cine que yo hice para la televisión cubana, que se podría adaptar, pues vamos a hacerlo. Y exactamente el 31 de octubre del 2004 salió al aire el primer programa, de cierta manera, por Habana Radio, un programa de 1 hora, y ya llevamos 870 emisiones hasta la fecha. Qué interesante. Comienza, este espacio primero se escribe para televisión, luego pasa a un formato radial. ¿Dónde se mantiene? Se mantiene. ¿Y cómo entonces vuelve a la televisión? Porque entonces, en un momento determinado, en el año 2005, o al año de estarse transmitiendo en la radio, me llaman para insertarlo en la programación de verano del canal educativo, y se hicieron 8 programas dirigidos entonces por Humberto Roland entre julio y agosto del 2005, ya con la misma estructura, pero solo para la programación de verano. Gustó bastante y después entonces me llamaron 3 años más tarde, y en el 2008, el 12 de julio, se transmitió por el canal educativo 2, y hasta la fecha, ahora en el canal educativo tenemos 688 emisiones. Es decir, insisto en algo muy importante, que es el punto de partida. Este es el tipo de programa que el desaparecido historiador Arturo Aramonte y yo queríamos ver sobre cine cubano en la televisión. Es decir, no un programa que pusiera una película como generalmente son hacemos los críticos, y presentamos la película y ya. Sino un programa didáctico, informativo, y ese es el objetivo del programa, no crítico, aunque yo a veces incluyo algunas notas críticas. Ese es el objetivo fundamental. Otro, que a través del dinamismo de la edición fuera lo más ameno posible.
Y por último puedo destacar que es el programa de más compleja edición de cine en la historia de la televisión cubana. A veces son más de 100 fragmentos de películas los que tenemos que utilizar y son 100 DVD que hay que poner en punta, que Tania Castro, que es nuestra asistente muy eficiente, tiene que poner en punta para que Michelle pueda editar. Es decir, es un trabajo muy complejo que viene de la propia complejidad del guión, porque la menor cantidad de páginas que tiene un guión de cierta manera es de 12 páginas. ¿Cuáles son los desafíos que tiene de cierta manera, hablando en términos de producción, de escoger el tema, analizar el vínculo que tienen con ese público que han creado? Bueno, realmente estamos atentos a las solicitudes de los televidentes, que cada vez, aunque el programa, insisto, no tiene spot promocional, se le hace bastante poca publicidad, el horario no es bueno, pero tenemos un público que se ha creado poco a poco, que incluso en el horario de la telenovela, sacrifica a veces la telenovela por ver nuestro espacio, nos da una idea del interés que ha suscitado, y es por la variada programación, que cuesta bastante trabajo porque yo trato de poner el cine cubano de todos los tiempos, por eso se llama Un lugar para el cine cubano de siempre, una frase que le debo también a Magda Resic en este sentido, porque yo pongo desde de los primeros títulos que se produjeron en Cuba al principio del siglo XX, hasta la más contemporánea. Ahora recientemente, por ejemplo, estrenamos El Mayor, pero hemos puesto, ahora vamos a poner Tantán o El origen de la rumba de los años 30 y así. Y tratamos de poner el cine, todo el cine posible cubano, de cualquier época, de cualquier productora, se tiene el espacio de cierta manera. Que siempre hay que buscar el público. En este momento es cuando más cine se ve, pero en otras condiciones. La gente prefiere la intimidad de la casa para evitar el transporte y los problemas, pero no es lo mismo verlo en una sala. Maro. Sí, Mar. ¿No conoce a Maro Borges? Conocerlo no lo conozco, pero sé quién es y por dónde opera. Y de ahí a Machinicú hay mucho monte por el medio para yo poder ayudarlo. Villa Manuela, ante todo, es una maravillosa casona del Vedado que estaba en una situación de deterioro terrible y tuvo la suerte de caer en manos del arquitecto José Antonio Choy y su equipo, que se estuvieron al frente de la restauración. Tuvo la suerte de la preocupación de la presidencia de la UNEAC en aquel momento, y siempre ha sido así, para mantenerla en un estado de perfección casi absoluta. En el año 2004 se presentó la primera exposición, en julio del 2004, el 10 de julio de 2004 para ser más exacta. La persona que estuvo al frente de ella durante estas primeras exposiciones, durante este primer tiempo, o sea, el iniciador del trabajo en Villa Manuela, fue el crítico de arte Antonio Fernández Seoane. Tony realizó ahí una labor encomiable, y recuerdo que la primera exposición que se presentó fue con premios nacionales de artes plásticas. O sea, una exposición que ya desde su entrada, desde su primer momento, estaba prestigiando la institución, estaba prestigiando el espacio con los mejores o con una selección de los mejores artistas. Yo no estoy con esto haciendo una escisión entre artistas mejores ni peores, sino lo que estoy es señalando que esta exposición iniciática siempre se apoyó en una selección justa, en una selección exacta. Quiero hacer la aclaración de que esta galería, por ser de la institución, por ser de la UNEAC, es un espacio para que en él expongan artistas miembros de la UNEAC. Porque bueno, en Cuba tenemos una cantidad de artistas considerable, respetable, asombrosa, todos con calidades, muchos de ellos o la mayoría de ellos egresados de nuestras escuelas de arte con una formación increíble, y el número de galerías
es limitado en comparación con, o sea, los espacios que hay es limitado en comparación con la cantidad de artistas que tenemos. Para exponer en la galería, los artistas presentan un proyecto que ellos deben desarrollar en su totalidad, y se hace una selección de todos los proyectos presentados para que puedan exponerse, para que puedan exponerse, y tiene que pasar por diferentes grupos, por diferentes filtros, porque hay ocasiones en que es posible que unos seamos más benévolos que otros o viceversa, o que atendamos a determinados detalles que otros no tienen posibilidad de presentarse en la galería, tanto artistas residentes acá en La Habana como en las provincias. O sea, claro, no es habanocéntrica. De eso quería hablar, porque justamente la existencia de Villa Manuela también posibilitó que muchos artistas que hacían sus exposiciones dentro del sistema, por supuesto, de la cultura, en las provinciales, municipales, y que también participaban en diversos talleres y eventos, pues vieran una manera, digamos, una canal más directa de poder presentar sus obras en la capital del país. Y usted ya decía cómo se hacía este trámite a la vez que se presentaba una propuesta. Ahí las secciones de artes plásticas de las filiales provinciales tienen un papel que jugar. Bueno, el artista presenta, el artista que reside en una provincia presenta su proyecto a la provincia, y ellos nos lo hacen llegar a nosotros. ¿Qué sucede? Que hay ocasión que en la provincia analizan, ven las características que tiene ese proyecto, pero hay que pensar que es en función de un espacio determinado, es en función de unas características determinadas que tiene la galería y que se tienen que corresponder con... Por ejemplo, algunas que pudieran mencionarnos, tal vez el tamaño, la disposición, ¿cuáles son? Siempre se le entrega al artista, siempre que lo solicita, y quienes no lo necesitan, los planos de la galería. Pabellón Cuba es el tanque creativo, frase que se acostumbra a decir en el mundo culto en este momento, el tanque creativo más importante que ha habido en todos los tiempos en Cuba. En el Pabellón Cuba se reunía, había un equipo de diseño monstruoso dirigido por Ada Santamaría, y ahí se hacían todas las campañas, todas las exposiciones de fechas históricas, de productos, servicios, toda la historia de la revolución, en fin, se hacían. Tú eres joven, no vas a recordar exposiciones a nivel, por ejemplo, de la calle 23 desde L hasta Malecón. Yo hice, por ejemplo, yo diseñé en ese momento te estoy hablando del año 69, 68, algo así, una exposición, la aeronáutica en Cuba, que cogía todo ese espacio, y al final terminábamos con el globo de Matías Pérez, diciendo las palabras con unos altoparlantes que él dijo cuando toma el ascenso y desaparece, que las dedicó a la mujer cubana. Bueno, qué interesante. Fíjate. Y eso tan interesante fue que pasaron 50 años y yo hace poco acabo de hacer una exposición personal de técnicas de grabado y pintura, que es un recuerdo a Matías Pérez, un homenaje a aquel hombre, aquel portugués que fue muy interesante y que se hizo un cubano y que dedicó a la mujer cubana aquellas últimas palabras. ¿Qué le otorga el diseño a las artes plásticas y las artes plásticas al diseño? Para mí lo más importante es el diseño, porque no hay comparación para mí satisfacer la demanda de millones de seres humanos con una pieza de publicidad o de propaganda. No hay comparación. Pero yo te diría que yo hago mi obra personal como un escape, porque en nuestro trabajo de diseño es un trabajo por encargo, salvo que tú hagas una cosa emocional. Vamos a mostrar un cartel que lo vamos a ver ahora mismo en pantalla. Yo quiero que usted me comente sobre este cartel que ha sido significativo para la historia de Cuba, pero también para la historia del diseño gráfico. Hábleme un poco sobre él. Bueno, ese cartel es el primer cartel de la campaña Obama Give Me Five. Yo fui el creador de esa campaña, incluso de todos los textos y todo eso, porque quizás, aparte ya del hecho en sí de los 5 cubanos que estaban presos allá,
sino por amor propio, porque vi que mis compañeros con la misma experiencia mía y otros con mucho mayor experiencia que yo no conocían a quien había que dirigirse, que era el pueblo norteamericano. No se sabía, y yo veía la propaganda que hacía Cuba para ese caso, y le faltaba que era golpear a quien podía hacer la decisión de ese caso, que eran los votantes norteamericanos. Y entonces, como yo conocía el ambiente ese, yo estoy formado allí también, pues entonces, bueno, se me ocurre en un snap, se me ocurre esa idea de lo más americano posible. Estuve una búsqueda, del concepto, hasta que me di cuenta que estaba ahí, lo tenía todo el mundo, el Give Me Five, que es una cosa tan americana, más americana. No he encontrado nada más americano que el Give Me Five. Que el abuelito va a ver al niño que nació y le dice al niño, Give Me Five. A veces hasta ridículamente, es la cosa y viene a ser, me di cuenta que eran 5 dedos de la mano, en fin, por eso ha sido, y no es más que la pieza de propaganda política más multiplicada de la historia de la comunicación en nuestro país. Y hoy en Los de la Unión hemos hecho un recorrido por las principales temáticas que durante el año 2022 estuvieron en la agenda de nuestro espacio. Esperamos que en este 2023 usted se mantenga cerca de nosotros.